¿Por qué come el hombre? Veremos la verdadera nutrición del cuerpo y las células. Lo que el humano consume como comida, no suplementa la nutrición de la célula por asimilación, como la ciencia nos enseña. La ingestión de las sustancias solamente produce actividad en la función celular por estimulación, y no por nutrición. Dos tipos de estimulación parecen esenciales para la función de las células vivas, vital y química. La vital es la fuente de la vida, mientras que el aire líquido y el alimento suplementario es la química. La ingesta de sustancias contacta y estimula las células en ciertas actividades, y pasan por el cuerpo a través de los canales de eliminación. Así como el agua que fluye hace girar la rueda del molino activando la maquinaria del molino, que es el proceso de crecimiento orgánico del centro electromagnético, formado por la célula madre, y el llamado proceso de nutrición, son uno y el mismo fenómeno. Los cromosomas magnéticos de las células atraen toda la energía etérica correspondientes a la frecuencia vibratoria, y después lo materializan en células. El cuerpo es un complejo de minerales, consistiendo en sonido, electricidad y magnetismo, el cual es autosustentable, y así se autorrecarga. El cuerpo no está compuesto fundamentalmente por proteínas, carbohidratos y grasas. El científico Alexis Carrel, como médico no ortodoxo, no fue más allá de la célula, y se quedó con la teoría médica de la nutrición. Sus experimentos muestran a la célula como un ser inmortal. Descubrió que las células se degeneran, se vuelven seniles y muestran signos de estar muriendo, pero cada vez eran rejuvenecidas por un proceso de limpieza. Las células del cuerpo no mueren y él mismo declaró que eran inmortales. Las células simplemente se hunden bajo el nivel de vida de acción vibratoria, debido a que sus polos magnéticos se encuentran corroídos por los ácidos que no son desechados y eliminados por un torrente sanguíneo obstruido. Los naturalistas saben que los pacientes se recuperan rápidamente con el ayuno debido a que el ayuno reduce el nivel de contaminación en la sangre. De ese modo liberan a las células del perjudicial efecto de los ácidos. Todas las muertes de las llamadas causas naturales son meramente el punto final de una saturación ácida progresiva. Si la comida fuese necesaria para suplir al cuerpo, entonces el ayuno de los pacientes sería peligroso y no podría ser la cura que muestra ser. Todos sabemos que el cuerpo se ajusta a sí mismo ante muchos, y se termina acondicionando a muchas condiciones nuevas, para que así pueda adaptarse a comer, pero poco sabe el humano que aquellos ajustes pueden ocurrir solamente a expensas de un detrimento de las funciones vitales, las cuales deben ser dañadas al ser continuadas por algún tiempo y constantemente repetidas. Eso es lo que el cuerpo ha sufrido por comer, mientras parece evidente que comer no es natural. El cuerpo como máquina es tan perfecto que aguanta tal abuso y sobrevive por un siglo más, si es que la cantidad de comida consumida no es tanta. Durante el ayuno seco el agua vieja es reemplazada por agua viva de excelente calidad, y sintetizada por el organismo mismo. Así toda la información negativa traída al cuerpo desde afuera es eliminada. También haciendo un ayuno relativamente corto sin agua, el organismo es estimulado a elaborar agua, su propia agua endógena que contiene en sí misma toda la renovación de su información. Esto es el por qué al final de un ayuno estamos de manera informática descontaminados. Estamos compuestos de una matriz de información derivada, asimilada de lo que viene del ambiente externo a nosotros. El poderoso mecanismo terapéutico del ayuno seco apunta a combatir las enfermedades inflamatorias, que descansan en la acción de la formación libre de los glucocorticoides. Durante el ayuno seco las toxinas se queman dentro de su propio horno, el cuerpo, lo que significa que cada célula desencadena una reacción térmica, un particular método radical dentro de las células, que destruye todo lo superfluo, excesivo, y los elementos mórbidos. Cada célula se transforma en un mini reactor temporalmente, que manifiesta un incremento de temperatura interna. Esta temperatura tal vez no pueda ser notada con un termómetro, pero durante el ayuno seco mucha gente ha percibido una sensación de calor interno, como fuego o escalofríos. Así que el cuerpo recuerda cómo funcionar con estas funciones termodinámicas, y el secreto está en tener una templanza de temperatura, neutralizando todo en el centro. Asimismo como el pH todo va hacia el centro para que haya equilibrio, y así fluidez.
Los experimentos muestran que el laboratorio de la planta de desintegración de ácidos, que ocurre a través de la división de los componentes ácidos, no es un proceso digestivo, sino respiratorio, y los resultados de una oxidación alternativa, y una desoxidación de los tejidos de la planta a través de la acción de la radiación cósmica. Este mismo principio se aplica a los humanos. Los bioquímicos aseguran que la función del tracto intestinal es la de servir como un laboratorio para condensar y combinar el gas del hidrógeno naciente y el gas del nitrógeno que entra a los pulmones como aire. Ellos consideran a los pulmones, no al estómago, como el jefe de los órganos de digestión, con el tracto intestinal sirviendo solamente. Parece tener la función principal de condensar, combinar y eliminar. Los biólogos sostienen que el aire apoya las células, y que el nitrógeno actúa como constructor de tejidos y vitalizador. El nitrógeno aparece en los músculos y tejidos fibrosos, y se dice que es el primero de los elementos en dejar el cuerpo cuando está muerto. Los fisiólogos declaran que sin hidrógeno la actividad creativa en el cuerpo cesaría. No habría salivación, ni transpiración, y menos eliminación. Parece que el hidrógeno también calma los nervios, regula la temperatura del cuerpo, humedece la superficie pulmonar, y se lleva las toxinas, enfría los tejidos, y retrasa la inflamación. Sin hidrógeno los nervios y tejidos se endurecen y decaen. La ciencia física declara que el cuerpo es animado, vitalizado, nutrido, y mantenido por la comida material, digerida y asimilada por las células a través de un proceso químico directo, pero ningún doctor ortodoxo se atreve a cuestionar la teoría científica. Y no es científico que no se haya podido analizar o explicar el proceso de una forma inteligente y lógica, porque ese proceso es definitivamente imaginario. El cuerpo está constituido por células y las células están compuestas por lo que llamamos átomos, que son toroides, y los toroides en su esencia son autosustentables. No necesitan comer, ni ingerir nada. El cuerpo celular es bipolar, es una batería en miniatura, cuyo núcleo es el polo positivo, y el citoplasma es el negativo. El citoplasma de la célula rodea el núcleo, y es el elemento negativo alcalino. El núcleo es el elemento positivo ácido. El citoplasma es la solución coloidal de los minerales alcalinos. Esto hace de la célula un mecanismo bipolar. Las características esenciales de vitalidad manifestada en las células, la asimilación, crecimiento y generación, no dependen de la comida, pero sí de la presencia de un potencial eléctrico, producido por la oxidación, o sea, una electrólisis. Las varias funciones de los órganos son debido a una variación de sus potenciales eléctricos. Las comidas que come el ser humano forman ácidos. Los ácidos reducen la alcalinidad del citoplasma, así reduciendo el potencial eléctrico de cada célula, y el potencial de hidrógeno, que se desequilibra. De ahí la capacidad reducida de la célula a responder a la interacción del éter, que significa deficiencia mineral y debilidad física. Intentamos sobreponernos a esa condición al comer vegetales alcalinos ricos en minerales, la famosa dieta alcalina. Estos introducen alcalinos en la sangre que temporalmente neutralizan las toxinas ácidas, causando al citoplasma volverse más alcalino y el potencial eléctrico de la célula aumenta, así como el pH. Así se vuelve a ganar la capacidad de asimilar los minerales extraídos del ambiente. Entonces los expertos dietéticos le dan a la espinaca el crédito, asegurando que los minerales de la espinaca fueron transformados en minerales celulares, y esto es erróneo, y un sinsentido dietético. Los minerales de la espinaca son mayormente absorbidos por la vejiga, en forma de sales neutrales combinadas con las toxinas ácidas. Prácticamente todos los minerales de las comidas son eliminados por la orina en forma de sales neutrales. El cuerpo no envejece ni se desgasta, pero se debilita. Las causas de la debilidad incluyen el ambiente hostil del hombre, sus hábitos nocivos, y el tratamiento médico. Se está en lo correcto en sostener que un entorno hostil es suficiente para debilitar el cuerpo y enviarlo a la tumba, pero las dificultades y peligros de los hábitos del hombre y el tratamiento médico son a menudo más perjudiciales que aquellas del mundo exterior, como resultado de las condiciones enemigas a las cuales está sometido, y las sustancias perjudiciales que entran en sus depósitos de recepción, órganos aeróbicos y estómago.
El cuerpo cambia en vez de desgastarse. Los cambios corporales pueden ser breves. Los tres principales son: 1. Un cambio en los órganos y glándulas gobernadas por la ley del acondicionamiento vital. 2. Causar cambios en sus funciones. Y 3. Un cambio en la calidad de las células y tejidos. Debido a esto, el cuerpo gentilmente se hunde en un lento proceso de degradación, en vez de morir súbitamente, dándole al cuerpo una duración máxima bajo estas circunstancias. Cuando el hombre civilizado come, no solamente hace de su cuerpo una destilería que produce alcohol de tanta fermentación, derivada de la mezcla de comestible, plantas, cereales, legumbres, y por la putrefacción pestilente derivada de la ingesta de carnes de todo tipo de animales, ya que contienen sustancias que son ácidos corrosivos, transformando al cuerpo en una refinería de varios venenos. El hombre civilizado constantemente come venenos, y no sabe que lo son, como por ejemplo las patatas, tomates, lechugas, espinacas, cebollas, zanahorias, ajos. Son suficientemente malas por los venenos que éstas contienen, además que hay que contemplar los mortales pesticidas y herbicidas que se usan en la agricultura para proteger estos cultivos de todos los bichos ajenos, así como los propios que trae la planta. La dieta perfecta no existe, y también parte del vegetarianismo piensa que su dieta es superior a la del carnívoro, pero ambas son erróneas. Por ejemplo, la patata común es de la familia de la sombra. Su nombre botánico es Solarum tuberculoso, y su origen viene de los Andes de Sudamérica, la cual contiene alcaloides narcóticos, que para muchos animales son venenosas. El tomate también es de la familia de la sombra, nativo de América de México. Las vides del tomate son tan venenosas como las vides de la patata y pocos animales las comerían. Igualmente ocurre con otros muchos vegetales que contienen productos tóxicos pero creemos que son saludables. Las comidas que comemos forman ácidos que reducen la alcalinidad del citoplasma, reduciendo así el potencial eléctrico de la célula, el pH, lo que no permite captar la energía eléctrica que recogemos de los iones negativos del aire y de la tierra al cuerpo de manera efectiva. Al comer vegetales alcalinos ricos en minerales se introducen alcaloides en la sangre que temporalmente neutralizan las toxinas ácidas, causando que el citoplasma se vuelva más alcalino, aumentando el potencial eléctrico de la célula, así volviendo a ganar la capacidad de asimilar la energía eléctrica y etérica del silicio, del aire y de la tierra. Entonces es cuando los famosos expertos le dan el crédito a la lechuga o la espinaca, exclamando y pregonando que fueron los minerales de la planta, asegurando que los minerales de la planta fueron transformados en minerales celulares. Pero todo esto es falso, ya que estos son eliminados por la orina, y sobre todo por el sudor en forma de sales neutrales, combinadas con toxinas ácidas. Prácticamente todos los supuestos minerales de las comidas son eliminados de esta manera. Este alarmante conocimiento lleva a los fisiólogos destacados a declarar que la decrepitud y la muerte física, a menos que sea por accidente, son debidos a un sistema sanguíneo contaminado y a la acumulación de basura como toxinas, que crea y da paso a la sustentación de parásitos, como hongos y larvas. Esto resulta en una corrosión de los polos magnéticos de las células, haciéndolas incompetentes de recibir la necesaria cantidad de iones vitales de la fuerza de la vida, y ellas caen por debajo del nivel de animación. A esto se le llama la condición de la muerte de las células. Si evitamos que las células mueran, evitamos que el cuerpo muera, pues el cuerpo está compuesto por células. Las células son inmortales, pero cuando su velocidad vibratoria cae por debajo del nivel de velocidad de vida, el cuerpo en consecuencia se hunde bajo el nivel de vida, ya que ese estado es al que llamamos muerte física. La eliminación entonces aparece como algo mucho más importante que la alimentación. Hoy en día, si la purificación de la sangre por los riñones se detuviera, el hombre moriría de 3 a 5 días. Si la purificación de la sangre por los pulmones se detuviera, el hombre moriría de 3 a 5 minutos. En materia de salud y vida siempre volvemos a la sangre. El plasma es normalmente líquido donde las células flotan, que se degenera, y así que al purgar la sangre de fluidos corrosivos, ayudamos a una mejor conducción sónica y electromagnética.
Sucede que 4/5 del aire que inhalamos es nitrógeno. El cuerpo sintetiza esta sustancia en forma de proteína, lo cual ocurre por la unión con el hidrógeno en el tracto alimentario. El cuerpo no puede usar el nitrógeno de las proteínas de la comida. Prácticamente toda la proteína y nitrógeno que el hombre come es eliminada en la forma de productos finales metabólicos. La pérdida de peso y vitalidad es debido a la autointoxicación. Durante un ayuno el cuerpo pierde peso porque es tóxico. Hay una condición de autointoxicación y las toxinas internas liberadas causan descomposición de proteína del cuerpo y grasa. Si el organismo fuese lo suficientemente puro, ninguna condición de autointoxicación y ninguna pérdida de peso ocurriría durante el ayuno. Cuando la vitalidad de uno decrece mientras uno deja de comer es debido a la autointoxicación, que en ese momento comienza a no necesitar comida para entregar energía. La comida no entrega ninguna energía en absoluto, al contrario, te la quita. La proteína y otras sustancias que ocurren en el cuerpo son creadas de la energía extraída del éter y del campo electromagnético sónico por los procesos fisiológicos del cuerpo. El crecimiento orgánico y el mantenimiento son el trabajo de toda esta interacción del ambiente, sustentado en el éter y en el electromagnetismo. El organismo viviente es la materialización de todo esto. Son las sutiles corrientes de la sustancia de forma ultraelectrónica, y se materializan en minerales más gruesos cuando esta energía golpea con la atmósfera de la Tierra. Entonces la realidad es que el cuerpo es una materialización de la comida etérica electromagnética. No existe la nutrición para nada, es un mito. Pero ciertos elementos comestibles los usamos para transitar en el proceso de desintoxicación progresiva, como las frutas y algunos vegetales, por su fibra para barrer toxinas, y por el agua plasmática que contienen, en especial las frutas que deben ser comidas en monodieta, y con poca cantidad, y en su estado crudo. Tenemos que dejar de endiosar la droga llamada comida como la panacea y el sustento que da energía, ya que no lo es.